su casaca Paxiana y mi persona, Guaygualimachi Yoset Nata. Bueno, antes de todo, quiero decir una frase. Un día te darás cuenta que no eres una sobreviviente más, sino una guerrera que jamás se rindió. Estamos hablando de una enfermedad la cual ataca principalmente a las mujeres. Más a continuación vamos a explicar por qué. ¿Qué es el cáncer de mama? Bueno, principalmente el cáncer es un crecimiento descontrolado de las células, en este caso de las células mamarias, pero para un mejor conocimiento debemos tener en cuenta qué es un cáncer. El cáncer es el resultado de mutaciones o cambios anómalos que tiene el organismo. Esto se da principalmente por los genes. Los genes que son las células, y las células se encuentran en un lugar muy importante que es el núcleo, donde tenemos el material genético y actúa como una sala de control. Un dato curioso sobre el cáncer es que aproximadamente en el año 3000, uno de los papiros de Edwin Smith detectó unos tumores mamarios, que antes lo conocían como tumores de pecho. Principalmente el cáncer se dio incluso en los huesos de los dinosaurios. Esto mediante muchos estudios que fueron realizando en el tiempo. Ahora vamos a hablar de las células cancerosas. Las células se producen sin ningún tipo de control, es decir, que es como su naturalidad reproducirse. Esto puede llegar a ser maligno o benigno, que es la división de las células. Cuando hablamos de una célula maligna, el tumor se puede llegar a expandir en cualquier parte del cuerpo. En cambio, una célula benigna, cuando se llega a crear el tumor, se puede llegar a extraer sin ningún problema. Otro dato curioso es que la palabra cáncer nace de la palabra cangrejo, cangrejo duro, y se dice que mediante estudios las venas de un tumor se asemejan a las patas de un cangrejo. Ahora vamos a hablar sobre cómo se produce el cáncer de mama. Bueno, el cáncer de mama a lo largo del tiempo ha tenido varios estudios para llegar a comprobar diferentes aspectos de esto. Se dice que con el paso del tiempo, varias células cancerosas pueden llegar a invadir diferentes partes del cuerpo. En el caso del cáncer de mama, estaríamos hablando de un lugar muy principal, los ganglios linfáticos, que son unos órganos los cuales se encargan de eliminar sustancias extrañas del cuerpo y se encuentran en las axilas. Ahora vamos a hablar cómo se produce y por qué se produce el cáncer de mama. Se dice que un 5 a un 10% de los casos son producidos por una anomalía. Esta puede ser heredada del padre, de la madre o de algún antecedente familiar. En cambio, el 85 al 90% de los casos, esto hace referencia a un desgaste natural, el envejecimiento, principalmente conocido en la mujer como la menopausia. Bien, buenos días, profesor, compañeros y jurados. Yo voy a continuar con los tipos de cáncer de mama. Bien, hoy en día existen muchos tipos de cáncer de seno y muchas maneras diferentes de describirlos. Entre estos cánceres podemos encontrar los cánceres benignos y malignos, los cuales tienen diferentes características. Y también, y algunos de estos tipos de cáncer de mama que podemos encontrar son los carcinomas, son los siguientes: el carcinoma lobular in situ, el carcinoma lobular invasivo, el cáncer de mama metastasis, también llamado angiosarcoma, el cáncer de mama inflamatorio, el cáncer de mama triple negativo y la enfermedad de Paget del pezón. Siendo de estos los principales o los que más se dan, el carcinoma ductal y el carcinoma lobular. El carcinoma ductal comienza comienza en los conductos que llevan leche desde la mama hasta el pezón. Por lo general, este carcinoma no genera signos o síntomas. Bueno, sí genera signos, los cuales pueden ser un bulto en la mama o secreción sanguinolenta en el pezón. En cambio, el carcinoma lobular comienza en partes de las mamas llamadas lóbulos que producen la leche. Este puede presentar algunos signos como son el engrosamiento en parte de la mama o hinchazón de la mama. Bien, continuando, tenemos a los marcadores tumorales. ¿Qué es un marcador tumoral? Bueno, son sustancias que se encuentran en las células cancerosas o normales del cuerpo, las cuales producen una respuesta al cáncer o a algunas afecciones.
En este caso, más específicamente, podemos encontrar en este cáncer del mama, podemos encontrar el CA15-3, el GA27-29 y el GR29, aunque se dice de que existen más de 70 marcadores de cáncer de mama. Y bueno, ¿para qué sirve un marcador tumoral? Un ejemplo sería el CA15-3, el cual es una proteína que es liberada por células tumorales hacia la circulación sanguínea. Como este se libera a la circulación sanguínea, se puede seguir se puede utilizar como marcador tumoral y hacer su seguimiento a la evaluación del cáncer de mama, a la evaluación del cáncer de mama, evolución del cáncer de mama, perdón. Y bueno, cabe recalcar que estos marcadores y todos los marcadores no son la causa del cáncer. Bueno, y estos son receptores de estrógeno y progesterona. Y bueno, continuamos con los síntomas. Algunos síntomas que puede presentar el cáncer de mama son un bulto o engrosamiento de la mama, cambio de tamaño, forma o aspecto, cambios de la piel de la mama, inversión reciente de la persona, desprendimiento de la piel, formación de costras, etcétera, o enrojecimiento o pequeños orificios en la piel. Bien, continuamos con la etiología del cáncer de mama. Bueno, estos son los cambios o mutaciones en el ADN, los cuales pueden causar que las células normales del seno se vuelvan cancerosas. Aquí, bueno, hacemos mención a a dos de las más importantes genes que se presentan en el cáncer de la mama, los cuales son el BRCA1 y el BRCA2. Un ejemplo sería el BRCA1, el cual es un gen que funciona como un supresor de tumores humanos, el cual regula el ciclo celular y evita la proliferación incontrolada. Bien, también tenemos algunos aspectos relacionados con el estilo de vida, lo que nos hace referencia a que puede afectar también el estilo de vida como la alimentación, si se hace ejercicio, etcétera. Aquí tenemos un más específico, una tabla, el cual nos muestra que las causas pueden ser la dieta con alto contenido de grasa, el consumo excesivo de tabaco y alcohol, el historial familiar, la menarquía antes de los 12 años, la menopausia tardía o después de los 55 años y altas dosis de radiación. Finalmente tenemos el cáncer de mama heredado, el cual se cree que alrededor del 5% al 10% de los casos de cáncer de seno son hereditarios, lo que significa que se originan directamente de cambios genéticos o mutaciones en los genes, los cuales se adquieren de uno de los padres. Bueno, yo voy a continuar con los factores de riesgo. ¿Qué es un factor de riesgo? Un factor de riesgo de cáncer de mama es cualquier cosa que te hace más propensa a tener cáncer de mama, pero el hecho de tener uno e incluso varios factores de riesgo de cáncer de mama no necesariamente significa que se va a contraer. Muchas mujeres que contraen cáncer de mama algunas veces no presentan ninguno de estos factores, pero solo presentan el simple hecho de ser mujer. Siguiente diapositiva. Como factores tenemos uno, ser mujer. El simple hecho de ser mujer es el mayor factor de riesgo para desarrollar cáncer de mama, ya que debido a que la progesterona y el estrógeno son hormonas propias de la mujer, se relacionan con la aparición del cáncer, debido a que el estrógeno en las mujeres estimula el crecimiento de las células mamarias y la exposición a esta hormona durante periodos prolongados ininterrumpidos puede aumentar el riesgo de que se forme cáncer de mama. Hay alrededor de 250,000 nuevos casos anuales de cáncer invasivo y no invasivo cada año en mujeres estadounidenses y en Bolivia alrededor de 1,900 casos anuales. Si bien a los hombres también se les da cáncer de mama, pero solo se desarrollan solo en el 1% y a veces menos de los casos anuales. Como segundo factor tenemos la edad avanzada. El riesgo de contraer cáncer de mama aumenta a medida que envejecemos. El proceso de envejecimiento es uno de los mayores factores de riesgo para contraer cáncer de mama. Y esto se debe a que como vivimos hay más oportunidades para el daño genético, es decir, mutaciones en el cuerpo. Siguiente, por favor. Antecedentes personales. Si te han diagnosticado cáncer de mama y tienes 3 veces a 4 veces más posibilidades de desarrollar un nuevo cáncer en el seno o en otra parte diferente de la mama. Este riesgo no es tan mayor como las demás. Los antecedentes familiares de cáncer de mama. Si a tu madre, hermana o hija se le diagnosticó cáncer de mama, particularmente a temprana edad, tu riesgo de contraer cáncer de mama es mayor. Pero de todas formas, la mayoría de las personas a las que se le diagnostica cáncer de mama no tienen antecedentes familiares de esta enfermedad. Siguiente, por favor. Exposición a la radiación. Si se recibió radiación en el pecho como tratamiento de otro tipo de cáncer que no sea el de mama, como por ejemplo la enfermedad de Hodgkin,
se tiene un riesgo más alto del promedio de contraer cáncer de mama. Este riesgo depende también de cuántos años se recibió la radiación. Siguiente, por favor. Como otros tipos de factores tenemos la menstruación temprana y la menopausia tardía. Las mujeres que comenzaron a menstruar antes de los 11 o 12 años o llegaron a la menopausia después de los 55 años, tienen igual un mayor riesgo de contraer cáncer de mama. Esto se debe a que las células mamarias están expuestas al estrógeno y a la progesterona durante un tiempo más prolongado. Otro sería tener tu primer hijo a una edad mayor. Las mujeres que tienen su primer hijo después de los 30 años pueden correr un riesgo mayor de contraer cáncer. Como otro tenemos que nunca has estado embarazada. Las mujeres que nunca han tenido un embarazo a término o que nunca han tenido su primer hijo después de los 30 años corren un riesgo mayor de desarrollar el cáncer de mama en comparación a las mujeres que dieron a luz antes de los 30 años. La terapia hormonal posmenopáusica. Las mujeres que toman medicamentos de una terapia hormonal que combinan estrógeno y progesterona para tratar signos y síntomas de la menopausia tienen un mayor riesgo de contraer este cáncer. Ahora pasamos con lo que sería el diagnóstico. Algunas pruebas y procedimientos utilizados para diagnosticar el cáncer de mama son los siguientes. Tenemos como examen de mamas, mamografía, la biopsia y las imágenes mamarias por resonancia magnética. El examen de mamas, básicamente, el médico examinará ambas mamas y los ganglios linfáticos de las axilas para verificar si existen nódulos u otras anomalías. La mamografía es una radiografía de la mama y suelen utilizarse para detectar el cáncer de mama. Si se detecta alguna anomalía en una mamografía de detección, se puede recomendar una mamografía de diagnóstico para evaluar con mayor detalle esta anomalía. La biopsia. La biopsia mamaria es la única forma definitiva de hacer un diagnóstico de cáncer de mama. En esta, el médico usa una aguja especializada guiada por una radiografía u otra prueba de diagnóstico por imágenes para extraer el núcleo del tejido del área sospechosa. Las imágenes mamarias por resonancia magnética. La máquina de resonancia magnética usa un imán y ondas de radio para producir imágenes al interior de las mamas. Gracias. Bueno, continuando con la exposición, yo voy a hablar lo que serían las etapas del cáncer de mama. Bueno, una vez detectada esta enfermedad, se podrían hacer diversos análisis de sangre e incluso mamografías. Bueno, los análisis de sangre son realizados más que todo para determinar la cantidad de las células cancerígenas. Y en las mamografías podríamos determinar el tamaño del tumor o incluso de cómo está avanzando, y su tamaño y diversas cosas más. Bueno, en los estadios. Bueno, los estadios del cáncer de mama más que todo son determinaciones para saber cómo está avanzando el cáncer de mama. Entre estos podríamos encontrar lo que sería el estadio tipo 1, el estadio tipo 2, el estadio tipo 3 y el estadio tipo 4. Más que todo estos determinan el crecimiento del tumor e incluso su evolución. Bueno, el estadio tipo T. Bueno, mediante el sistema del TNM se determina que la letra T es más que todo el tumor, e incluso por este se puede determinar entre el 0 a 4 medidas del tamaño del tumor. Este más que todo se divide entre centímetros e incluso puede determinarse el ancho. El estadio tipo M. Bueno, según el sistema del TNM también, se indica de que la M se utiliza para lo que sería la metástasis, que sería una determinación para saber si es que este cáncer de mama solo se queda en una parte del cuerpo o incluso puede avanzar, así también afectando a los pulmones, riñones o incluso los huesos y diversos tejidos. Bueno, ahora vamos a hablar un poco lo que sería y explicar lo que serían los estadios. Bueno, en el estadio tipo 1 podríamos ver el tumor, ya que recién está creciendo e incluso evolucionando. El estadio tipo 2, más que todo, es como un estadio el cual afecta a los tejidos e incluso va creciendo y se queda en un solo lugar, pero más que todo va creciendo. En el estadio tipo 3, este
el tumor afecta a los ganglios, es decir, que va afectando diversos tejidos e incluso los ganglios. En el estadio tipo 4 podríamos mencionar lo que sería la metástasis, ya que el tumor ya va creciendo y va haciéndose más fuerte, por así decirlo, e incluso es más grande. Ok, buenos días, profesor, buenos días, compañeros. Lo que yo voy a hablar va a ser el tema del tratamiento. Las cirugías, que es uno de los tratamientos también. El objetivo de esta es eliminar todas las células cancerosas que se puedan encontrar dentro de esta. Esto se refiere a que dentro de esta, como dijo mi compañero Alan, existe la formación y se tiene que eliminar esta. Si no se elimina con su debido tratamiento o con una cirugía, pues se podría alargar y se podría volver en un tema mucho más grave. La tumorectomía. La tumorectomía en sí se trata de una cirugía en no dañar el seno de la mujer. Esto mucho va a depender también del estado de esta. La tumorectomía mayormente va a estar relacionada con los ganglios. Los ganglios son pequeñas células que se van formando y estos son los que mayormente se tienen intactos. Actualmente no se usan mucho este tipo de cosas debido a que en tipo de cajas o medicinas más se van a tomar este tipo de cosas, o es lo que mayormente la paciente quiere, debido a que no quiere en sí retirarse del seno. La mastectomía. La mastectomía en sí es algo mucho más serio, debido a que aquí sí hay una extirpación total, debido a que los ganglios en sí ya están todos corrompidos y ya se están extendiendo a otras partes del cuerpo. Y aquí sí ya es necesario hacer un corte directo. Es algo un poco más serio, pero es lo correcto si no queremos dañar otras partes del cuerpo. Como dato adicional es que el médico, el que te va a hacer la cirugía o algún tratamiento, tiene que evaluarte cómo estás, tu sangre, tus pulsaciones y cómo esté tu cuerpo en sí en general, debido a que cualquier cambio dentro de este podría afectar. Los tratamientos sistemáticos. La foto de la izquierda, como ven, es la perjeta. La perjeta es un HR2 positivo. ¿Esto qué significa? Que es una célula la cual se encarga de probar la detección del cáncer de mama y en sí también curarla con pequeñas moléculas dentro de estas. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Yo voy a hablar sobre la radioterapia, la quimioterapia y la terapia hormonal. La radioterapia usa los rayos X y los protones para eliminar las células cancerosas. Se puede administrar mediante la colocación de material radioactivo en el interior del cuerpo, también conocido como braquirradioterapia. Se suele aplicar radiación en toda la mama después de una tumorectomía. La braquirradioterapia es una opción después de una tumorectomía si el riesgo de reaparición del cáncer es bajo. También se puede recomendar la aplicación de la radioterapia en la pared torácica después de una mastectomía para los tipos de cáncer de mama de mayor tamaño. La radiación del cáncer de mama puede durar de 3 días a 6 semanas, según el tratamiento. El médico determinará el mejor tratamiento según el tipo de cáncer que se tenga y la ubicación del tumor. Los efectos secundarios pueden ser fatiga o una erupción de color rojo similar a una quemadura solar en la área donde se aplicó la radiación. También pueden ocurrir otros problemas más graves como lesiones al corazón o pulmones, y en casos poco frecuentes puede aparecer cánceres secundarios en la zona tratada. Quimioterapia. Utiliza medicamentos para destruir las células cancerosas. En ocasiones la quimioterapia se recomienda antes de la cirugía en las mujeres con tumores mamarios de gran tamaño. La quimioterapia también se utiliza en mujeres con cáncer que ya se ha propagado en otras partes del cuerpo. Es recomendable para intentar controlar el cáncer y disminuir los síntomas. Los efectos secundarios de la quimioterapia dependen del medicamento que se reciba, pero entre los más comunes son la caída del cabello, las náuseas, los vómitos, fatiga, aumento de poder contraer infecciones. Los efectos secundarios poco frecuentes son la menopausia prematura, la esterilidad, lesiones al corazón, a los riñones y a los nervios, y en raras ocasiones cáncer de las células sanguíneas, que sería la leucemia. La terapia hormonal. La terapia hormonal también es conocido como terapia de bloqueo hormonal. Generalmente se utiliza para tratar cánceres de mama que son sensibles a las hormonas. Estos tipos de cánceres se les conoce como cánceres del receptor de estrógeno positivo, RE positivo, y cánceres de
y de receptor de progesterona positivo, RP positivo. Se realiza antes o después de la cirugía para disminuir la posibilidad de que el cáncer vuelva a desarrollarse. Entre los tratamientos que se pueden realizar por la terapia hormonal son los siguientes: los moduladores selectivos de los receptores de estrógeno, los inhibidores de aromatasa o la cirugía o medicamentos para detener la producción hormonal de los ovarios. Los efectos secundarios dependen del tratamiento específico que se reciba. Entre ellos se puede incluir los sofocos, la sudoración nocturna y la saqueada vaginal. Y en casos más graves puede haber el riesgo de adelgazamiento óseo y los coágulos sanguíneos. Ok, continuando con la exposición, tenemos los medicamentos de terapia dirigida. Estos medicamentos lo que hacen es atacar a la hormona HER2, que es producida por las células cancerígenas y ayuda a la proliferación de células infectadas. Entonces, estos medicamentos se encargan de eliminar esa proteína y así detener el avance del cáncer. Pasando al siguiente punto, tenemos la inmunoterapia. La inmunoterapia consiste que en base a medicamentos se estimula tu propio sistema inmunológico para atacar el mismo cáncer. Lo malo de este tipo de terapia es que el cáncer a veces suele producir tipos de proteína que tu sistema inmunitario los reconoce como células normales y no células infectadas, lo que hace que no lo ataque. Bueno, esta terapia es comúnmente utilizada cuando se tiene el tipo de cáncer triple negativo. Siguiente. Ok, cuidados de apoyo o paliativos. Bueno, los cuidados de apoyo son sencillamente cuidados de enfermería que se aplican después de que un paciente sale de una radioterapia, una quimioterapia o incluso una cirugía. Son cuidados que se brindan para aliviar el dolor y otros síntomas, por ejemplo, las inyecciones, sueros, aseo, etc. Siguiente. Ok, recomendaciones. Como primera recomendación tenemos una alimentación variada y equilibrada en base a una dieta mediterránea, es decir, en base a frutas y verduras. También recomendamos la prolongación de la lactancia debido a que una lactancia corta se convierte en un factor de riesgo. Y es recomendable alargar la lactancia encima del año. Bueno, también recomendamos mantener un peso saludable y realizar ejercicio de forma habitual. Como ya sabemos, arriba de los 55 años tener sobrepeso se vuelve un factor de riesgo. Entonces, realizar ejercicio de forma habitual, adaptándolo de acuerdo a tu edad y físico, ayuda a mantener un peso saludable y de esta forma reduces las probabilidades de tener esta enfermedad. Siguiente. Prescindir del consumo de alcohol y evitar la terapia hormonal de la menopausia. Bueno, como ya sabemos, esta terapia, por el hecho de usar medicamentos en base a progesterona, pues se vuelve un factor de riesgo y el consumo de alcohol daña la salud, así que es recomendable prescindir de ambos. Siguiente. Ok, ahora hablaremos del autoexamen. Bueno, el autoexamen es un examen que se puede realizar en base al tacto y a la visión de uno mismo. Tenemos que seguir los siguientes pasos, a continuación los explicamos. Como primer paso sería pararnos frente al espejo, o bueno, pararse frente al espejo y observar detenidamente si hay anomalías. Bueno, entonces, basado esto, sería acostarse, colocar una mano atrás de la nuca y ir haciendo pequeños toques alrededor del seno en círculos hasta llegar a la punta del pezón. Ir buscando anomalías como, por ejemplo, pequeños bultos o hundimientos. Una vez llegado al pezón, que sería el tercer paso, sería presionarlo suavemente para ver si hay secreciones extrañas. Como último cuarto paso sería palpar tu axila y buscar las mismas anomalías. Si no se presenta ninguna anomalía, no tienes cáncer de mama, pero si se presenta es necesario ir al médico. Es recomendable hacer este autoexamen por lo menos una vez al mes. Siguiente. Conclusiones. Ok, el cáncer de mama es la primera causa de muerte en mujeres en el mundo debido a que fallecen más de 410,000 mujeres al año y aparte, 1 de cada 13 mujeres a lo largo de su vida va a presentar esta enfermedad. También que la investigación sobre este tipo de cáncer ha aumentado durante las 2 últimas décadas, dando lugar a nuevos tratamientos y nuevos medicamentos menos tóxicos para el paciente, debido a que la radioterapia y la quimioterapia también afectan al paciente en otro sentido. Siguiente. Y bueno, complementando lo desarrollado, vamos a hablar sobre los datos estadísticos. Bueno, estos datos estadísticos los pudimos extraer de una tesis que fue desarrollada en la Universidad Mayor de San Andrés. Y pues la tesis se titulaba Vivencias y enfrentamiento de los pacientes con cáncer de mama en el Hospital Materno Infantil. De las encuestadas,
creímos que estas estadísticas que vamos a mostrar a continuación son las más relevantes. Y bien, se encuestaron a mujeres mayores de 25 años, de las cuales un 60% son 55, de las cuales un 60% son mayores de 55 años. También en el apoyo familiar, este es el 60% sí reciben el apoyo familiar, mientras que un 20% no lo recibe y el otro 20% lo desconoce. Y por último tenemos el afrontamiento. Este afrontamiento se diría que afrontan algunas sensaciones, como se podría decir, bueno, emociones como la ansiedad, el miedo, la depresión y la dependencia, siendo de estos los más relevantes el miedo y la dependencia. También realizamos un momento, por favor. También realizamos una encuesta realizada en Google Forms, la cual le enviamos a grupos de WhatsApp de nuestras zonas y a algunos familiares, de las cuales nuestras encuestadas son mayores de 18 años. Y aquí podemos ver que la mayoría son, de 64.3%, son mayores de 41 años. También el 96% nos indica de que sí sabe del cáncer de mama. Y aquí, si se les diagnosticara el cáncer de mama, ellas sentirían el miedo, preocupación seguido del miedo. También, también el 75% sí comunicaría esta noticia a sus familiares. Y un 85.7% sí piensa que le cambiaría la forma de vida, ¿no? Y también tenemos el 96.4% de que sí asistiría al hospital o fundaciones contra el cáncer para tratar esta enfermedad. También tenemos al 75%, también las encuestadas respondieron un sí al 75%, que continuaría realizando sus actividades cotidianas. Y bien, también pusimos este apartado donde ellos podían poner qué medidas de prevención tomarían según sus criterios. Y aquí podemos ver que tomarían el control médico periódico, información, asistir al médico, alimentación más sana, más cuidado, el chequeo médico, de acuerdo al tratamiento y de avance, todas las que se pudiera, cuidarlos más, examen de mama anual, un reposo, practicarse un examen de control anual, revisiones periódicas, una revisión cada año, mayores cuidados, controles médicos, ir al hospital, realizar exámenes cada gestión, revisiones periódicas con un doctor, exámenes periódicos de mamografía y ecografía mamaria, ir al doctor a una revisión por lo menos una vez al año, controles anuales, ir a controles regulares para prevenir, ir al médico, ir al control al médico y seguir un tratamiento. Y por último tenemos que el 96.4% nos indica que sí sabe o cree que la mamografía ayuda a detectar el cáncer.